Esta mañana en el segmento Mujer Sabia, hoy tenemos a la licenciada Isabel de Estrada, como siempre, que nos trae una lección muy especial. ¿Qué enseñarle a nuestros hijos o cómo enseñarle? Esa duda a veces surge en cada una de las madres. Así que bienvenida, licenciada, gracias por estar con nosotros y hoy nos va a hablar de... Sí, hoy les voy a hablar acerca de cómo nosotros podemos transmitir la palabra de Dios a nuestros hijos, ¿verdad? Porque hay que enseñarles la palabra de Dios a nuestros hijos. Por si alguien está preguntando, ¿pero qué les tengo que enseñar más? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo primero y lo más importante, la palabra de Dios. Así es. Fíjese que en este mundo donde es realmente desafiante, nuestros hijos corren un gran peligro. ¿Y por qué le digo esto? Porque nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios a enseñarle a nuestros hijos. Si yo no lo hago, las otras personas le van a enseñar a mis hijos las cosas contra la palabra de Dios, porque hay antibiblia, antidios, antivalores, ¿verdad? Anticristo, entonces ellos les van a enseñar a nuestros hijos. Así que nosotros podemos dar como regalo a nuestros hijos, enseñarles la palabra de Dios, que es el pan de vida para sus vidas. Y es que a veces enseñarles la palabra de Dios no es lo que ellos van a querer, o no es lo que a ellos les llama la atención, pero es lo que les va a ayudar a ser personas de bien en un futuro. Exactamente, y fíjese que realmente en Deuteronomio nosotros miramos en el capítulo 5, donde habla siempre la exhortación de los 10 mandamientos. El pueblo de Israel iba a entrar en un lugar donde la tierra prometida era pagana, fíjese, habían costumbres, habían situaciones que era contra lo que el Señor les había enseñado. ¿Y qué es lo que dice en Deuteronomio 6? Le dice el Señor, ¿verdad? Oye Israel, Jehová Dios es uno, ¿verdad? Un único Dios. Aquí encontramos lo que le llaman teológicamente el Shema, ¿verdad? El Shema judío, cuando el Señor habla, solamente es uno. Y acá dice la palabra del Señor que hay que amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas. Y que también estas palabras dice que yo te mando. ¿Qué palabras? La Biblia. Se las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos un propósito y una enseñanza. Dios no nos dio niños para que llenemos más el mundo. No nos dio niños porque ni modo, ¿verdad? Los niños no son una carga. Tenemos que recordar que nuestros hijos son un regalo de Dios, que nuestros hijos son como flechas, dice, y tenemos que direccionarlas a cumplir el propósito de Dios. Tenemos que recordarle a nuestros hijos desde pequeños que Dios tiene un plan para sus vidas, de que ellos no están acá robando más oxígeno. ¿Sabe por qué? Porque va a llegar el momento, yo creo que todo ser humano llega a pensar, ¿verdad? ¿Por qué estoy en este mundo? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi sentido? ¿Por qué no nací en otro país? Porque, ¿verdad? Son esos cuestionamientos que llegan a nuestra vida. Y que como los padres decirles que tienen un propósito, que tienen un camino, que Dios ha determinado un camino para la vida de nuestros hijos. Entonces nuestros hijos tienen que salir a este mundo, tienen que ir a este mundo, pero nosotros les hemos enseñado la palabra del Señor desde pequeños. Y para ser instruidos, una enseñanza necesita tiempo, necesita dedicación. No quiere decir que yo agarre el celular, ay, mijo, ahí toma mientras yo hago todo lo que quiera, ¿verdad? Sino que es un tiempo, hay que dedicarle. Cuando nuestros hijos son pequeños, nos podemos sentar con ellos, jugar, inclusive hay juegos bíblicos, podemos hasta hacer un culto pequeño, ¿verdad? Mijo, a ti te toca la oración, tú vas a dar un texto bíblico y yo voy a terminar. Y todas esas enseñanzas se van quedando en de la palabra de Dios en sus corazones, porque cuando ellos tengan que enfrentar el mundo, por eso dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces, aunque todo sea antibíblico, ¿verdad? Está todo en contra de la palabra de Dios, anticristo, ellos pueden recordar la palabra de Dios y pues también se puede cumplir este mandamiento de Deuteronomio, que se la repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Quiénes son? Los abuelitos, ¿no? Repetir, reforzar, enseñar. Así que esa instrucción va a necesitar tiempo. Hay veces le dicen a uno, ay, pero qué bonito su niño, cómo sabe textos, ¿verdad? Pero
ha tenido que haber una inversión de tiempo, inversión de esfuerzo. Yo quiero muchas veces que mis hijos a mí me escuchen cuando sean grandes, pero tengo que ver qué fue lo que yo sembré. Si cuando ellos eran pequeños yo los escuché, ¿verdad? Hay veces nos quejamos, que mi hijo no quiere, me trata mal o no quiere nada saber conmigo. ¿Y qué pasó cuando ellos eran niños? ¿Estuvo mamá ahí presente? ¿Estuvo mamá ahí atenta? Es decir, que nuestros niños son una bendición, son un regalo de Dios para nuestras vidas, mujeres. Y el mundo muchas veces ha querido hacernos entender que es como que, ¿verdad? Nuestros hijos, no puedo alcanzar mis metas, no me puedo realizar como persona, no me puedo realizar como mujer, y no es así. La enseñanza de los hijos es un regalo que Dios nos da y es un tiempo, porque solamente los vamos a entrenar, no los podemos acaparar, ¿verdad? Ellos tienen que salir y cumplir el propósito de Dios. Y creo yo que todo esto también tiene que ver el poderlos inculcar y llevarlo a la iglesia y el educarlos, porque a veces ellos dicen, no, la iglesia no me gusta o esa es aburrida. Me gustó lo que oí en una ocasión porque una madre preguntaba, ¿qué hago? Mi hijo no quiere ir a la iglesia. Y entonces le dice, pues haz lo mismo que hiciste cuando no quería ir a estudiar. Cuando no le gustaba la escuela, no le gustaba donde lo habías inscrito y decía, yo no quiero ir a estudiar. ¿Qué hiciste? ¿Le hiciste caso o lo llevaste? Y a veces en la iglesia eso nos pasa. No quiere venir a la iglesia, por eso yo me voy sola. Y estamos perdiendo ahí una forma para poderlos educar también. Sí, definitivamente. ¿Y cómo van a querer ir nuestros hijos a la iglesia si no los llevamos desde chiquitos, verdad? Y muchas veces, miren, es que de verdad, Satanás va a hacer todo lo posible para que nuestros hijos no sean instruidos en el camino del Señor. Muchas veces, yo me recuerdo cuando tenía a mis hijos bebés, yo decía, no, yo mejor ya no voy a ir a la iglesia porque para estarlos ahí que de repente se ponen a llorar, que de repente hay que cambiarlos, o de repente hay que darles fórmula o de repente algo, ¿verdad? Entonces yo, qué cansado. Pero no, hermana, prepárese, llévelos a la iglesia, modele una vida. ¿Quién más? Yo no le puedo decir a mi hijo, mira, aprende la palabra de Dios y yo ni voy los domingos a la iglesia. O sea, no, ahí está bonito que vayas tú a la iglesia, yo no. Si mi hijo me ve que yo voy a la iglesia, pero llevármelo yo, porque mire, realmente también hay mucha mamá, ¿verdad? Está metida en esto, está metida en la oración, está metida con las mujeres, está metida en los estudios bíblicos, está metida en un montón de cosas, pero sus hijos no. Sus hijos se quedaron en la casa viendo televisión para no interrumpirla y ella poder realizar el ministerio, y estamos mal. Las mujeres tenemos que recordar que nuestro ministerio es nuestro esposo y nuestros hijos. Y nuestros hijos valen, nuestros hijos valen, hay que hacer un gran esfuerzo. Y mire qué bonito, porque a veces en las sociedades de mujeres, ahí van las hermanas, disculpe, traje a mi hija, pero no hay problema, porque le está modelando una vida de servicio al Señor, una vida de oración, una vida de cómo hacerlo. Entonces, qué importante es que nosotros llevemos a nuestros hijos a la iglesia, que les hablemos, que oremos con ellos. E inclusive hay hasta formas, ¿verdad?, para enseñarle a nuestros hijos. No se le va a enseñar a un hijo que es tan pequeño, ¿verdad?, como a un adolescente. No es lo mismo. Yo con un adolescente me puedo sentar a ver una película, ¿verdad?, y ver todo, mientras que con un pequeño yo puedo hacer las mímicas, hasta vestirme de elefantito, ¿verdad?, para enseñarle, por ejemplo, el Arca de Noé. Así que les animo, mujeres, a que realmente le enseñemos la palabra de Dios a nuestros hijos. Bueno, un buen consejo para poder empezar bien este mes, que es el mes de la Biblia. Enseñemos esa palabra. Continuamos con más